Pedro Acosta acaba de hablar de Marc Márquez. Y sus palabras pueden dar mucho que hablar. Imagina por un momento este escenario. Año 2027. Ducati tiene en un mismo box a dos de los pilotos españoles más importantes de MotoGP. Por un lado, el vigente campeón y uno de los pilotos más exitosos de toda la historia, Marc Márquez. Y al otro lado, un piloto de apenas 22 años que está llamado a convertirse en una de las grandes estrellas del futuro, Pedro Acosta. Pues bien, Acosta acaba de hablar precisamente de lo que significa compartir equipo con Marc. Y lejos de mostrarse intimidado, ha dejado una frase que está dando mucho que hablar. Porque Pedro lo tiene bastante claro. Marc está en el tramo final de su carrera y yo estoy empezando la mía. Una frase que, dependiendo de cómo se mire, puede sonar como una falta de respeto. Pero si escuchamos las palabras de Acosta dentro de su contexto, la realidad es bastante diferente. Y es que el murciano no está diciendo que Marc sea peor piloto. Todo lo contrario. Acosta sabe perfectamente a quién va a tener al otro lado del box. Está hablando de algo mucho más sencillo. El momento de sus respectivas carreras. Marc Márquez tiene 33 años. Pedro Acosta tiene 22. Son 11 años de diferencia. Y cuando Acosta llegue a Ducati en 2027, Marc ya tendrá una carrera enorme a sus espaldas, mientras que Pedro estará entrando en una etapa en la que debería alcanzar su máximo nivel. Pero aquí viene lo realmente interesante. Porque Acosta no parece tener ningún miedo a compartir garaje con Marc. Y eso puede ser importantísimo. Porque Ducati no es cualquier equipo. Acosta va a pasar de un proyecto como KTM, donde lleva toda su trayectoria en MotoGP, a una estructura completamente diferente. Y además va a llegar a un box en el que Marc ya conoce absolutamente todo. Los ingenieros. La fábrica. La moto. La manera de trabajar. Y, sobre todo, la presión de estar en Ducati. El propio Acosta reconoce que todavía no sabe exactamente qué se va a encontrar cuando llegue al equipo italiano. Después de tantos años dentro de KTM, tendrá que adaptarse a una nueva estructura y a una nueva forma de trabajar. Y eso significa que Pedro probablemente tendrá que aprender muchísimo durante sus primeros meses. Pero hay algo que no parece preocuparle. Estar a la sombra de Marc Márquez. Y aquí es donde sus declaraciones empiezan a tener mucho sentido. Porque Acosta no está pensando únicamente en 2027. Está pensando en su carrera a largo plazo. Marc puede ser su compañero durante unos años. Pero Pedro quiere estar en Ducati durante mucho más tiempo. Y si consigue convertirse en el piloto que muchos esperan, algún día será él quien tenga que ocupar ese puesto de referencia dentro del equipo. Y hay algo que Marc ya sabe. Lo curioso es que el propio Marc Márquez ha hablado muy bien de Pedro Acosta. De hecho, cuando le preguntaron quién podría ser uno de sus sucesores en el futuro, Marc señaló precisamente al piloto murciano. Y esto tiene bastante importancia. Porque Marc sabe perfectamente lo que significa enfrentarse a un piloto joven con talento. Él mismo fue ese piloto. Y probablemente por eso sabe que Acosta puede convertirse en un problema muy serio para cualquiera. De hecho, ya hemos visto durante 2026 que Pedro es capaz de plantar cara a los mejores. A principios de temporada protagonizó incluso un duelo espectacular con Marc en Tailandia, donde ambos llegaron a enfrentarse directamente en pista. Y eso nos deja una pregunta inevitable. ¿Qué pasará cuando los dos tengan exactamente la misma moto? Porque ahora mismo podemos hablar de talento. Podemos hablar de experiencia. Podemos comparar resultados. Pero hay una cosa que todavía no hemos podido comprobar. Marc Márquez contra Pedro Acosta con una Ducati oficial y siendo compañeros de equipo. Eso cambia absolutamente todo. El gran reto para Acosta. Ahora bien, hay que ser realistas. Llegar a Ducati no significa automáticamente que Acosta vaya a superar a Marc. Marc sigue siendo Marc. Y si algo ha demostrado durante toda su carrera es que nunca se le puede dar por acabado. Por eso la frase de Acosta sobre que Marc está en el tramo final de su carrera no debería interpretarse como que el murciano piense que va a llegar a Ducati y automáticamente convertirse en el número uno. Más bien parece todo lo contrario. Acosta sabe que tendrá delante a uno de los pilotos más competitivos de la historia. Pero también sabe algo. Él tiene tiempo. Mucho tiempo. Y esa puede ser su mayor ventaja. Mientras Marc está entrando en una etapa más avanzada de su carrera, Pedro todavía tiene por delante muchos años para crecer, aprender y convertirse en el piloto que quiere ser. Por eso Acosta no quiere ponerse presión innecesaria.
No quiere llegar a Ducati pensando que tiene que ganar a Marc desde la primera carrera. Quiere adaptarse. Aprender. Y después. Empezar a pelear. Pero aquí está el morbo. Porque si Acosta consigue adaptarse rápidamente a la Ducati de 2027, podríamos tener algo espectacular. Marc Márquez contra Pedro Acosta. El presente contra el futuro. El piloto que ya ha conseguido prácticamente todo. Contra el piloto que todavía tiene toda su carrera por delante. Y además, los dos españoles. Los dos en Ducati. Los dos con una mentalidad ganadora. Y los dos sabiendo perfectamente que solo uno puede terminar siendo el líder del box. Por eso estas declaraciones de Acosta son mucho más interesantes de lo que parecen. Porque no se trata simplemente de que Pedro haya hablado de Marc. Se trata de que, por primera vez, estamos empezando a ver cómo imagina Acosta su futuro. Y parece que no tiene ninguna intención de conformarse con ser el compañero de Marc Márquez. Quiere convertirse en su rival. Y si consigue llevar su talento al siguiente nivel, puede que dentro de unos años estemos hablando de una nueva gran rivalidad en MotoGP. Porque Marc Márquez ya tiene una historia escrita. Pero Pedro Acosta todavía está escribiendo la suya. Y ahora quiero saber tu opinión. Cuando Acosta llegue a Ducati en 2027, ¿crees que será capaz de plantarle cara a Marc desde el primer año? ¿O piensas que Marc seguirá estando por encima? Te leo en los comentarios. Y si quieres estar al día de todas las novedades de MotoGP, suscríbete a canal Rider GP, porque lo que viene en 2027 puede ser absolutamente brutal.